Bueno, Mariana, el señor Abelardo de la Espriella va a echar mano de Westcol, su querido Westcol. ¿Cómo lo vio? Sí, bueno, la verdad, yo sí esperaba que Westcol hablara con los candidatos. Él incluso lo había dicho, había querido y de hecho anunció un debate presidencial. Luego dijo que varios candidatos se habían bajado o le habían dicho que no, le habían cancelado y por eso no se llevó a cabo. Lo que sí me sorprendió fue la fecha, es decir, creo que es un mensaje bastante contundente que esta entrevista se vaya a dar justo el día anterior a las elecciones. Ya sabemos que son entrevistas que se vuelven muy virales, seguramente con Abelardo de la Espriella no será la excepción, además porque estamos hablando de un candidato que además es un personaje, es decir, que tiene unas cualidades de showman que pueden hacer que esta entrevista sea muy escandalosa. Sí, total, y muy viral también, muy polémica, y bueno, de eso les vamos a hablar hoy aquí en De Frente. ¿Ustedes qué opinan de esta entrevista que le va a dar el candidato Abelardo de la Espriella al influencer, youtuber, streamer Westcol? Westcol, quien además, pues también supuestamente iba a hablar con Paloma, ¿no? Paloma le había pedido que le hiciera una entrevista y entiendo que Westcol le había dicho que sí, pero ayer como que le dijo, no, ya no, sabe que ya no quiero, le canceló, prácticamente le tiró la puerta en la cara a Paloma Valencia, y eso también pues se entiende un poco como una estrategia por parte de esta campaña para pasar directamente a segunda vuelta, pero también un mensaje que puede entenderse como el uribismo ya también está jugado e incluso podría estar resignado, pensando que como a Paloma no le va a ir tan bien, pues su opción entonces ahora debe ser Abelardo y pueden entonces enfilar sus baterías hacia esa campaña, hacia la campaña del tigre. Aunque han estado peleando todos estos días y vemos mensajes que van, que vienen entre los hijos del presidente Álvaro Uribe y demás, lo que no nos va a sorprender es que en una eventual segunda vuelta, cuando pierda Paloma y Abelardo pase, pues el uribismo se vaya para allá. Eso está más que dicho, más que cantado, eso seguro va a pasar y por eso pues también pues utilizan esta estrategia de utilizar un influencer que ha dicho abiertamente que es uribista y que puede entonces darle ese empujoncito para que sea Abelardo el que pase directamente a segunda vuelta. Cepeda también creo que va a hablar con Westcol, o por lo menos eso es lo que se cree que va a pasar. El señor Westcol sigue insistiendo en que lo va a tener también en su plataforma, pero esto sería ya para la segunda vuelta. Eso también es un tema bien interesante discutirlo, Mariana, porque ¿qué tanto le sirve a Cepeda el hecho de que le dé una entrevista a Westcol, por un lado, pero también por el otro que se la dé en el momento en que él se la está pidiendo, ¿sí? Antes de la segunda vuelta, pero no en este momento, cuando pues también estamos viendo cómo el tigre, el señor Abelardo de la Espriella, se le está acercando cada vez más, casi que le está respirando en la nuca a Iván Cepeda y pues podría también servirle o no al candidato Cepeda pues tener este espacio con el señor Westcol. Sin embargo, hay otros que dicen, no, sí, está muy bien que lo haya escogido para segunda vuelta, porque ahí es donde de verdad necesita como esa fuerza que le faltaría a la campaña para poder conquistar los votos de quienes hoy están inclinándose por el centro y por otras orillas políticas, pues que no tienen que ver con estos extremos. También está como muy difícil que Iván Cepeda le acepte una entrevista a Westcol, ¿no? Porque ya sabemos el temple, el carácter, las cualidades de Iván Cepeda, y él no es mucho de estos espacios. Pero ojo, porque a Westcol sí le habló el presidente Gustavo Petro. Entonces puede ser que a Iván Cepeda lo convenzan. Sí, yo creo que en el espacio que hemos visto a Iván Cepeda como más desparpajado o en al menos algo muy parecido a lo que son las entrevistas con Westcol es en una entrevista que le hicieron hace muchos años Juan Piz González. De resto no lo hemos visto con estos personajes que suelen ser jocosos, irreverentes y a veces hasta imprudentes. Entonces sí, yo la verdad no veo a Iván Cepeda en ese escenario.
con respecto a lo de Paloma, yo creo que también una entrevista con él hubiera de pronto salido mal, porque siento que Paloma tampoco es de ese tipo de interacciones. Bueno, Álvaro Uribe, yo creo que pensábamos que tampoco, pero siento que a Paloma no le ha ido tan bien, por ejemplo, en algunas entrevistas donde sale de su zona de confort o sí, donde pues se sale, digamos que este esquema de la entrevista de candidatos y demás, que es un poco lo que también hace Huescol, ¿no? Como las preguntas a veces complicadas, incómodas, sí, irreverentes, por decirlo pero así. ni tan incómodo. O bueno, sí. Pues bueno, no en el sentido Uribe estricto del periodismo, sí, ¿no? Como pues tenemos a Uribe que le preguntó por falsos positivos, bueno, porque sí, le sí, dijeron sí. paraco, bueno, sí, le hizo preguntas, yo creo que sí, que de pronto podían llegar a ser incómodas en un tono que igual sabemos que no es periodístico, que no está acompañado de esa rigurosidad, que en muchos casos estos personajes le han mentido y él no ha contrapreguntado y demás, pero yo sí creo que esto sí puede ser un golpe, al menos de opinión. La entrevista a Abelardo Huescol sí creo que puede ser un golpe de opinión. Vamos a ver cómo le va al Tigre y si en esta ocasión Huescol también va a lanzarse algunas de esas preguntas incómodas, si le va a preguntar por Alex Saab, si le va a preguntar por las otras personas o los otros delincuentes criminales que ha representado. Bueno, yo creo que hay muchas cosas allí para poner incómodo al Tigre de verdad, o si por el contrario va a ser una entrevista de solo risas. Bueno, ya vamos a hablar justamente de eso. Más adelantico vamos a pues analizar más lo que significa entonces esta entrevista del señor Huescol a Abelardo de la Espriella, otras cosas que están pasando con los candidatos en estos días. Pues sabíamos que esta última semana iba a ser bastante agitada, también complicada, polémica. Seguimos viendo pues cómo estos pues candidatos siguen en este ring dándose entre los unos contra los otros. Y además, otra cosa que me ha parecido interesante de estos últimos días, y es que también se ha hablado sobre las propuestas. Y eso es muy interesante porque es lo que finalmente pues la gente o mucha gente quiere escuchar. Se está hablando o se está poniendo sobre la mesa el debate sobre lo que va a pasar, por ejemplo, si el candidato llega a ser presidente, Iván Cepeda, pues promueve o sigue promoviendo esta idea que tiene el presidente Gustavo Petro de adelantar una asamblea constituyente, también lo que puede pasar en materia económica con el tema de la deuda, una posible reforma tributaria, lo que va a pasar con el Banco de la República, si se va a respetar o no esta institución y su independencia. Todo eso, digamos que está en este momento también en la agenda política colombiana, y eso es bien importante, bien interesante, porque son temas que también hay que tenerlos en el radar, no solamente concentrarnos en las peleas, en las polémicas, en que este le dijo al otro y el otro le respondió, sino que también pensemos en las propuestas y lo que ellos están previendo sea el futuro del país, por lo menos en estos 4 años, cuáles son sus programas, sus políticas públicas y lo que van a impulsar, si es que alguno de ellos, bueno, sí, obviamente sí, alguno de ellos va a llegar a ser presidente. Y justamente Mariana, sobre el tema de las propuestas, o más bien de esta Asamblea Nacional Constituyente, hoy les tenemos un invitado muy interesante, muy importante, que va a acompañarnos para hablar un poco sobre esto, sobre lo que puede ser este proyecto, pero también sobre la continuidad de la paz total, sobre todo el tema de la seguridad en este momento en nuestro país, lo que está pasando con los grupos al margen de la ley. Más adelante, no se vayan a desconectar, porque vamos a tener a las 9 de la mañana al ex fiscal Eduardo Montealegre aquí con nosotros en De Frente. Y antes de eso vamos a hablar también, ahorita más adelante, sobre un lío que hay con una de las concesiones más grandes que tiene Colombia hoy, y es la de Autopistas del Café. El próximo año se acaba esta concesión que duró 30 años, se entregó hace 30 años. Esta importante vía que conecta los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, y el otro año se va a acabar.
Pues bien, lo que ha dicho el gobierno nacional, la ministra de Transporte lo confirmó ayer y el presidente Gustavo Petro también, es que esta concesión no va más, es decir, no se va a firmar un nuevo contrato para que siga esta vía concesionada, y esto podría generar pues que se quiten algunos peajes que tanto han afectado a la población, a la comunidad allí en esta zona del país. De eso también les vamos a hablar más adelantico, pero por ahora empecemos hablando de los candidatos. Veamos justamente el anuncio que hizo el señor Huescol de su entrevista con el candidato Abelardo de la Espriella. Paloma estaba haciendo campaña con personas con las que yo no me identifico para nada, con personas que van en contra totalmente de los principios que yo tengo básicamente como creador de contenido, porque pues yo he dicho muchas cosas y he hablado mucha mierda, pero ustedes saben que yo algo que nunca he hecho, algo que yo nunca he hecho en mi vida, brother, es o robarle a una persona o promocionar algo que después termine en una estafa. Nada de eso. Es más, con las únicas cosas que yo he trabajado ha sido así con Stake, y Stake está autorizado por Coljuegos. ¿Quién? Y tenemos toda la autorización y estamos al pie de la letra, y eso sería como que lo único así relacionado con algo así, eso que es completamente legal. Entonces a mí se me hace muy feo, weón, y es la realidad, como que después de eso salir yo, me voy a ver yo, weón, como si yo estuviera, brother, también en esa colada, y a mí eso no me gusta. Básicamente eso no me gusta, bro, yo no quiero estar en esa colada, entonces como que ahí sí se va a ver como algo pago, weón, personas así. Ustedes saben que yo siempre he dicho, brother, a mí las cosas me gusta hacerlas exclusivas, no es rabia ni envidia con nadie, no tiene ningún problema de eso, desde toda mi vida he sido así y no quiero verme así, weón, ¿sí me entienden? No me quiero ver mal, quiero proteger mi imagen, quiero proteger, weón, todo lo que estamos construyendo, y de alguna manera eso no va conmigo, mucho más cuando se ven cosas así en tarima, personas literalmente haciendo campaña, porque una cosa es hacer campaña y otra cosa es hacer el stream que nosotros estamos haciendo. Y las personas que hacen campaña en asociación con ellos, yo la verdad no estoy de acuerdo. No estoy en contra de ningún candidato presidencial, y no, yo no voy a hacerle campaña a nadie, por lo tanto, huevón, no debería hacer algo directamente que afecte. Pero a simple vista se ve feo, y yo tampoco quiero hacer algo, weón, que no quiera hacer, bro, ¿sí me entiendes? Yo para qué voy a hacer algo que no quiera hacerse al final, weón, yo no tengo nada que ver con política, ¿sí me entiendes? Yo lo hago por un bien mayor. Entonces, por el momento, ese stream no lo voy a hacer. Yo después de eso no voy a salir yo, ¿sí me entiendes? Yo después de eso no voy a salir yo. Como que sale alguien que a usted no le gusta, y después usted va a estar ahí al ladito, weón. Lo confunden a uno con eso, y no, yo no quiero que me confundan. Yo vengo trabajando en mis streams muy juiciosito hace muchos años, y en este tiempo, weón, estoy cuidando mucho más la imagen, y mucho más hay que cuidarla con el tema de la política. Así que espero que entiendan mi decisión. Espero que... Ay, no A puede ver, ser. ¿cómo así? ¿Cómo así? Cancela el streaming con Paloma por todo esto que nos echó ahí esa retaíla, y nos explica que él no tiene nada que ver con política, que él no le está haciendo campaña a nadie, y luego sale a decir que va a hacer una entrevista con Abelardo de la Espriella. Y además el sábado, Mariana, usted lo decía, el sábado, justo 24 horas antes de o bueno, menos, porque no va a ser a las 8 de la mañana, no creo, esta entrevista, a pocas horas de que arranquen las elecciones en Colombia, esta primera vuelta, le va a hacer una entrevista a Abelardo de la Espriella. ¿Y eso no es hacer campaña? A ver, Sí, tampoco somos tan bobos, señor Huescol. Hay una gran contradicción ahí en ese mensaje. Él inicia diciendo que no va a una entrevista o no hace un stream con Paloma Valencia porque ella está acompañada de personas que no van con su ideología, con su postura ¿O sea, Uribe? política, que no sabe, que no sé qué. Bueno, listo.
todo bien. Pero luego dice que él no es político, que su contenido no tiene nada que ver con eso, que por eso él, digamos que no se quiere meter con ningún candidato. No es tomar postura o no es tomar bando, que el único candidato con el que vaya a hablar justo el día antes de las elecciones sea Abelardo de la Espriella. A mí me parece que ahí hay un mensaje, hay un sesgo muy claro. Si no fuera un tema político, entonces ¿por qué no lo hace con todos los otros candidatos? Luego dice, no, es que eso no va con mi ideología política. Ah, bueno, entonces sí tienes una postura política y sí estás tomando decisiones con base en ello. Y lo otro es, listo, entonces si no hay una ideología allí, si no hay un criterio político allí, entrevistó a Uribe, o bueno, habló, hizo streaming con Uribe y habló con Petro. Con algunos sí hay afinidad, o porque con Paloma sí decide que esa imparcialidad o esa lejanía con la política sí aplica, ¿no? Porque no sé qué tanto tengan como un Westcol, por ejemplo, con un político como Gustavo Petro. Entonces sí, yo creo que hay grandes contradicciones. Aquí yo creo que sí se está hablando de una clara decisión política, aunque él la intente ver como que no. Y nada, pues yo sí creo que esto va a ser un golpe de opinión ese día. Sí, claro, y es que ahí ese punto es bien interesante, Mariana, porque el tema de el haber hecho una entrevista con dos figuras de la política tan importantes y representativas como son Petro y Uribe, pues digamos que sí lo mantienen un poco al margen de la campaña, ¿no? Aunque pues sabemos que estos dos personajes están detrás de los dos fuertes o de dos fuertes candidatos que quieren pues disputarse la presidencia de la República. Sin embargo, pues Petro es el presidente, entonces pues él tiene todo el derecho a hacerle la entrevista, y Uribe pues es también una figura política que él pues ha dicho que admira. Entonces hasta ahí digamos que no le creería que él no estaba haciendo campaña o que sus videos, sus entrevistas pues no tienen nada que ver con la campaña, y que por eso no acepta entonces la entrevista o el espacio con Paloma. Sin embargo, fue él mismo el que propuso un debate con estos tres fuertes candidatos, así que ahora no puede decir que es que ay, no es mi espacio, no es para hacer política, no es para favorecer a nadie. Él sí está pensando en eso, o lo pensó en algún momento, y lo otro es que pues ahora le va a hacer este favor, porque yo sí creo que es un favor enorme el que le va a hacer a Abelardo de la Espriella, porque lo que estamos diciendo acá, y no lo estamos diciendo solo nosotros, analistas, expertos, personas que están en el mundo de la política, incluso desde la misma campaña de Iván Cepeda, lo han repetido en las últimas horas a través de sus redes sociales. Esto es un empujón directo al señor Abelardo de la Espriella. Esto es una ventaja que él va a tener para que voten por él el próximo domingo. Esto es una estrategia de campaña pura y dura, o sea, completa. Aquí no hay intereses más allá de eso, sino hacerle campaña al señor Abelardo de la Espriella. Esto le va a servir a él, claro que sí. Esto le va a funcionar, claro que sí. Hasta incluso se está pensando que Abelardo de la Espriella le ofreció plata a el señor Westcol. Obviamente eso no lo sabemos, no lo podemos confirmar. Estoy diciendo pues que se ha rumorado en redes sociales, no lo confirmo ni lo aseguro, pero esto claro que es una estrategia de campaña, porque le va a funcionar, le va a servir a Abelardo de la Espriella, porque es que estamos hablando del streamer, el youtuber, el influencer más grande que hoy tiene Colombia, grande en el sentido de cifras, ¿no? De números, sí, no grande porque no es grande. Pero sí en materia de alcance y de números, sí, pues la audiencia de Westcol, para nadie es un secreto, es gigante. Y esto pues también puede servir para dar un golpe de opinión bien fuerte. Y es que usted lo decía al inicio de esta conversación, imagínese cómo va a ser esa entrevista, las cosas que va a decir Abelardo de la Espriella. Esto le puede funcionar a él muchísimo para que al otro día pues la gente salga y vote por él. Los que, sí, por ejemplo, medio todavía estaban dudando entre si Paloma o él, esto puede llegar a ser definitivo. Entonces, bueno, pues yo también me preocuparía un poco si fuera
Cepeda, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo creo que en realidad, aunque queramos o no, sí es una plataforma muy grande, sí le abre una ventana para conseguir votos justo el día anterior, que sabemos además que, porque los estudios lo han mostrado, los analistas nos lo han dicho aquí en De Frente, y es las personas toman la decisión casi que en la urna, es decir, deciden su voto el día anterior, la última semana, el mismo día de las elecciones se decide el voto, y yo creo que este tipo de escenarios sí son muy influyentes. Y bueno, pues nada, yo creo que hay que esperar a ver qué sucede en esa entrevista. Yo la verdad creo que va a ser una entrevista que va a ser favorable para el candidato, en términos de que si Westcol ya lo eligió a él como el candidato con el que va a hablar, también ese va a ser el tono con el que se va a manejar esta conversación. Es decir, va a ser un tono en el que no va a ser cuestionado, interpelado por las miles de críticas que se le pueden hacer a Abelardo de la Espriella. No sé, ojalá haya este espacio que ha tenido en todas las otras conversaciones de preguntas del público, en el que allí digamos que sí se logran colar algunas inquietudes que ponen o son incómodas a los candidatos. Y pues sí, yo creo que esto es un llamado también para Iván Cepeda para esa segunda vuelta, ¿no? Para esa segunda vuelta y estas semanas que quedan en campaña, y es ojo porque Abelardo de la Espriella sí está llegando a ocupar unos espacios que pueden ser muy importantes en términos de alcance, de golpes de opinión, de generar afinidades con audiencias o electorado, por ejemplo, a los que no ha tenido alcance. Bueno, en fin, yo creo que, por ejemplo, la entrevista o la conversación con Petro fue buena en ese sentido, en el sentido de que logró llegar a una audiencia joven, hablar de su gobierno, en el que incluso en el stream se mostraron su respaldo al gobierno, de que sí habían mejorado, que sí sentían que habían mejorado las condiciones y demás. Entonces, nada, yo sí creo que esto es una alerta para la campaña en general de Iván Cepeda. Sí. Oiga, qué cantidad de comentarios nos están dejando a esta hora en nuestro chat. Mucha gente opinando sobre este tema. Leamos algunos, Mariana, rápidamente, porque vamos a hablar también de Iván Cepeda en un momentico. A ver, dice Daniel ER7QG, pues ¿quién protegería a los adinerados? Westcol es una basura. Dice Desadaptado 14, los mafiosos se juntan. Esperemos a poner las gafas para no arrugar los ojos. Dice Andrea Martínez Romero, Westcol es una cagada chistosa, pero la embarrada es de la campaña de Cepeda que no aprovechó esto. CL Novoa 85 dice, imagínense una conversación de ese par de pajarracos. No, qué pérdida de tiempo. Cristian Alejandro Bernal Pinedo dice, no hay segunda vuelta. Lo mismo dice Poder de la Mente 7127, no tendremos segunda vuelta. Jokercito 065, veo a muchos con ganas de comer carne de burro como en Argentina con Milei. Ok. Por Abelardo. Dice Magos Hard, no sale por Westcol hablar por Cosio. Fernanda Valle dice 1812, dice un payaso, entrevista otro payaso. Germán Darío 1654, Westcol es un mono vestido. Poder de la Mente 7127, Cepeda se esconde al debate y a las entrevistas. Prodic W Carlos MG, Westcol le canceló a Paloma porque Jefferson Cosio está en su campaña. Sí, esa es otra cosa que yo vi, ¿no? Que Eso están diciendo. ella estaba pues respaldada por Cosio, y Cosio y Westcol como que no se quieren, ¿no? Cosio Jefferson es otro influencer que también es bien polémico. Dani Alejandro Figueroa 3552 dice, evidentemente será proselitismo político la noche anterior a las elecciones. Bueno, por aquí nos preguntaban, yo vi ahorita que se me perdió el comentario, pero sí alcancé a leer la pregunta. Alguien nos decía que si esa entrevista está permitida, por lo que estamos hablando que es un día antes de las elecciones. Sí, las entrevistas a los candidatos están permitidas, así sea el mismo día o incluso pues unas horas antes de la primera vuelta. También ellos pueden hacer eventos
privados, no públicos. Y de eso justamente quiero que hablemos, porque hay una polémica también alrededor de unos eventos que hizo ayer y antier el candidato Iván Cepeda, es decir, lunes y martes. Recordemos que hasta el domingo se podía hacer estos eventos en plaza pública, por eso ellos cerraron sus campañas el fin de semana, y resulta que Iván Cepeda pues tuvo tanto el lunes como ayer martes 2 eventos que pues ellos desde la campaña han calificado como privados, pero la gente en redes dice, no, esto no puede ser privado porque fue masivo y la cantidad de gente pues fue impresionante, y entonces se preguntan si se está violando la ley por parte de la candidatura de Iván Cepeda. Veamos los videos y los vamos comentando, porque sí hubo bastante gente, tanto en Montería, si no estoy mal, fue Montería, uno de los eventos, sí. y el otro también en la costa Caribe, ¿no? El de Sucre, ¿no? Sí. Y el primero entiendo que fue con una asociación de maestros. Quisiera que viéramos el siguiente video, que se ve muchísima más gente. Eso, mire, Mariana, ¿esto usted lo puede considerar un evento privado o público? Yo ayer me hacía la misma pregunta y lo que me explicaban era que la ley establece que un evento privado se constituye como no el que se hace, por ejemplo, a puerta cerrada o así en un lugar cerrado como uno se lo imaginaría con muy poquitas personas, sino a lo que se refiere con evento privado es que está destinado a un nicho muy particular o a un determinado, sí, como público en términos de, por ejemplo, un sector de trabajadores, un sector empresarial, sí, como un grupo de personas muy específico y pues controlado, y por eso digamos que se llamaba evento privado, como que esa era la definición que se daba, en contraste con un evento público en el que sí estaba convocada cualquier persona, podía entrar cualquier persona y demás. Claro, uno ve esto y uno dice, pues esto de privado, según lo que uno concibe como privado, no es. Ahora, bajo la ley, pues pareciera que sí aplica en términos de que se hace con unos sectores muy puntuales, y eso lo define como privado. Pues también lo define la autoridad, que en este caso pues sería la Procuraduría. Es el procurador el que debe pues establecer si hubo una violación o no a las normas que rigen esta campaña, y que tienen que investigar si pues esto fue un evento público o fue un evento privado. Y justamente se pronunció el procurador Gregorio El Hash porque le preguntaron sobre esto. ¿Qué dijo el procurador? Escuchemos. Plaza pública, que era un sitio cerrado, privado, de un sindicato de profesores del departamento de Sucre, y además estaba cerrado con malla, y los presentes habían sido invitados, seleccionados en un acto que sea masivo, no le quita que sea privado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un evento público o fue un evento privado? Con tanta gente, ¿podría haber estado violando la ley el candidato Iván Cepeda? De eso también coméntenos aquí en nuestro chat. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.